¿Me confirman, porfa, si están viendo las diapositivas? Sí, señora. Ok, listo. Sí. Listo, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de sintaxis, análisis, resumen y síntesis. ¿Por qué es importante que veamos el tema de sintaxis? Porque es necesario comprender que a partir de la sintaxis es que se arma todo el tema de comprensión, de discurso, de escritura. ¿Qué es eso de la sintaxis? Es la parte de la lengua que estudia de qué forma se relacionan las palabras que aparecen en una misma frase o párrafo. Les voy a mostrar un ejemplo. Miremos, muchachos, por favor, coloquen en silencio sus micrófonos. Listo, muchas gracias. Bueno, miremos la frase que está en color rojo. Resfriado, me habría, la lluvia mojado, con me si hubiera. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene ningún sentido. Eso es porque en este momento esa oración, como está allí, carece de función sintáctica, ¿sí? Porque la sintaxis es la que le da el sentido a la oración, ¿sí? Es la manera en la que yo logro conectar las palabras. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen una lesión cerebral y no pueden realizar esa conexión de esas palabras. Miremos un ejemplo de cómo es esa función sintáctica. En color rojo está sin sintaxis y en color verde está con sintaxis. Esa es la manera correcta de la frase. Si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. Aquí tenemos varios ejemplos de oraciones sin función sintáctica. Escribir con premáquina, una de me. ¿Quién quiere participar y decirme cómo sería una de esas tres frases? Por favor, léanlas y me dicen. Me compré una máquina de escribir. Muy bien. La siguiente. ¿Quién quiere participar con la siguiente? Sí, esa se pone un poco más difícil, ¿no? Entonces miren lo maravilloso que es nuestro cerebro, que puede organizar las palabras, ¿sí? Que hay oraciones que tienen mucha más dificultad. Entonces vamos a mirar cómo estaban, cómo son con la función sintáctica. Me compré una máquina de escribir. La víctima del águila fue esta vez un pobre corderito. El árbol plantado en tierra fértil siempre dará buenos frutos. Si nosotros careciéramos de función sintáctica, no podríamos organizar estas frases. Después de que yo aplico mi función sintáctica, ¿sí? Aplico la sintaxis porque tengo un cerebro que me permite hacer eso. Ya puedo hacer un análisis. El análisis es la identificación y separación de elementos fundamentales. ¿Cómo hago un análisis yo de un texto? Buscando tres ideas principales, ¿sí? O más. Si es un texto muy largo puedo encontrar varias ideas, pero generalmente debo encontrar tres ideas principales. Puedo encontrar elementos secundarios o el texto puede tener una sola idea principal y varias ideas secundarias. Sí, va a depender del texto. El trabajo que ustedes hicieron del esquema requiere de un análisis, porque para yo realizar ese esquema necesito identificar unos elementos. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis? Se separan las ideas centrales del texto. Vamos a mirar un ejemplo de un texto. ¿Quién me puede colaborar leyendo el primer párrafo? Yo le colaboro, profe. Bueno, Margarita, gracias. Empieza, por favor. Dice, ejemplo práctico. Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar. Trabajamos para ganar el sustento diario, para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia,
para desarrollar nuestras capacidades. Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar considerar que el trabajo es un enemigo. Basta mirar cómo anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir, la primera oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera colaborar con el segundo párrafo? Bueno, lo voy a leer yo. En el extremo opuesto se encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los que no hay otra cosa que trabajar. Han renunciado a su familia, amigos y quién sabe qué cosas más por su obsesión. Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin renegar de nada, es preciso reconocer en lo cotidiano el significado profundo de nuestra acción. O dicho de otra manera, es preciso tener las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. ¿Quién me puede decir de qué está hablando el texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué tema está hablando el texto básicamente? Trabajo. Del trabajo, sí. Pero entonces se ven como dos situaciones en ese trabajo. ¿Sí? Se están presentando dos situaciones. ¿Cuáles son? Que hay personas que consideran el trabajo como un enemigo y hay otros que son adictos, ¿sí? Y luego nos dan como una opción de cómo encontrar un punto intermedio entre esos dos. Entonces, he sacado aquí 3 ideas de ese texto. La primera, se salió Margarita. La primera es las razones por las que trabajamos no parecen ser suficientes para evitar considerar el trabajo como un enemigo. La segunda es que existen 2 posturas extremas frente al trabajo. Se está atento a la primera oportunidad para no trabajar y se toma muy a pecho el trabajo dejando a un lado su familia o amigos. Y la tercera es que entregan como un punto intermedio. Para vivir verdaderamente trabajo es preciso tener las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. Entonces esas son como las ideas que enmarcan ese texto. Después de que yo tengo hecho un análisis y ese análisis yo lo puedo hacer utilizando la herramienta del esquema, puedo utilizar la herramienta del mapa mental, puedo proceder a hacer un resumen. ¿Qué es un resumen? Es expresar de manera integradora, condensada, coherente, con palabras del redactor. Ojo, el resumen va a llevar palabras del texto original. No es todo el texto, pero sí lleva algunas palabras. ¿Qué debo hacer para hacer un resumen? Pues lo primero es aplicar la comprensión lectora, que ya lo hemos visto en clases pasadas. En esa primera lectura debo subrayar palabras desconocidas. ¿Qué pasa? Si yo no conozco alguna palabra, pues va a ser complicado que pueda tener una interpretación del texto. Es necesario saber de qué me están hablando. Entonces, siempre que yo desconozco una palabra, debo buscar el diccionario en el celular o si tengo un diccionario físico, pero debo saber definitivamente qué palabras me estoy enfrentando. Identifique la tesis o idea central de cada párrafo subtema. ¿Sí? De cada párrafo usted puede identificar, ¿qué está hablando de tal cosa? Realice un esquema o mapa mental. Después de que yo ya tengo el mapa mental, puedo expresar el contenido de ese mapa mental con mis propias palabras, pero retomando palabras del autor. ¿Cómo garantizo yo que voy a retomar palabras del autor? Porque ya las tengo en el esquema o en el mapa mental. El resumen no excederá en extensión al 25% del original. Es un texto corto que integre oraciones que se producen a partir de las ideas centrales. ¿Qué pasa? La idea de hacer el resumen es que llevemos la secuencia lógica de las clases que hemos venido viendo. Primero yo realizo una comprensión lectora. A la vez que estoy haciendo esa comprensión lectora, estoy haciendo un subrayado.
además de ese subrayado, entonces luego tomo esas palabras y hago la herramienta que a mí más se me facilite, ¿sí? Sea el esquema o el mapa mental. Después de que ya tengo ese esquema o ese mapa mental, la que más me haya gustado, viendo ese esquema, voy a hacer mi propio resumen. La idea no es irme al texto, sino mirar el esquema. Porque si yo ya hice el esquema y soy capaz de explicarlo, es porque comprendí el texto. Entonces, de esa manera estoy repasando, estoy reforzando lo que tengo que estudiar. Vamos a mirar un ejemplo de un resumen del texto anterior que vimos sobre el trabajo. Son muchos los motivos para trabajar. El sustento, la familia, desarrollo personal. Estas palabras son del texto. Pero a pesar de esto, no se considera el trabajo como un amigo. Se prefieren los días de fines de semana y días feriados. Aunque hay muchos que se apegan al trabajo amándolo de tal modo que abandonan todo. Para no vivir esta contradicción es importante entender el significado de lo que hacemos. Ese es un resumen que construí con mis propias palabras, pero utilizando también palabras del texto. Ahora, ¿qué es una síntesis? Una síntesis es la habilidad que yo tengo de reducir algo un poco más. ¿Para qué? Para poder decírselo a otro, para poder recordar eso que estudié. Esa síntesis corresponde a una interpretación holística del texto. ¿Qué es holístico? Es general. Eso es holístico. Miremos un ejemplo de síntesis. Es preciso conocer los motivos por los que trabajamos, el significado profundo de lo que hacemos. Si no se crean dos posturas del hombre ante el trabajo. Encontrar la primera oportunidad para no trabajar o ser un adicto al trabajo descuidando a los demás. Miren que aquí se sintetizó un poco más de lo que había en el resumen. Entonces, la idea es que llevemos de manera lógica estas herramientas para estudiar. Hacer mi esquema, después de que hago el esquema, hago mi resumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al Q10. Vamos a entrar al Q10, el curso de ustedes, para descargar algunos esquemas. Este. Listo. Leandro. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señora. Ok, listo. Muy bien. Leandro, este es tu esquema, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Listo. Me parece que es un esquema muy bien ordenado. Tiene palabras concretas que te van a permitir recordar el texto. Entonces, hagamos un ejercicio. Aquí vamos a practicar de una vez exposición. Así como está tu esquema, por favor explícanos qué es la inteligencia emocional y cómo se maneja todo eso, teniendo en cuenta tu esquema. Profe, pues como está el esquema, es que la inteligencia emocional pues, nos permite identificar, entender y manejar la situación. Y esto se divide en dos partes importantes. Sí. Como una es manipular las emociones o sentirlas. Sí, muy bien. Eso va como en el caso de no forzar a que sean como uno quiere,
y no engañarlas, que son una cosa y usted quiere que sean otras cosas o sentir otras cosas, Sí, y no reprimirnos es como si, mm, es como no ponernos tristes por lo que está pasando o por, sí, porque no quiere sentir una cosa y esa cosa lo hace feliz, pero lo que está sintiendo lo pone triste, entonces no reprimirnos por eso. sí. Y Bueno, la otra es técnicas de manejo de emociones, que esas ya van en varias partes. Se vienen ya 4 puntos. Una es identificar la situación. sí, Es como darse cuenta cuando algo o alguien nos puede causar daño en nuestra vida, que sí, eso es ya determinar la situación, ¿cierto? La otra es cambiar la situación. Es como alejarse de las personas o de los objetos o de las cosas malas. Y en cambiar en tú mismo, puedes aprender cómo a escoger la compañía o lo que le hace bien y le hace mal a uno. sí. Y manejar la respuesta es como pensar antes de hablar, manejar nuestras palabras al expresarnos. Muy bien, Leandro. Tu esquema está muy bien. Mira que te permite hablar del tema, ¿sí? Sí, Entonces, señora. ¿cuál es la idea? La idea es que sin recurrir a tu texto anterior, pudiste hablar de la inteligencia emocional gracias a un esquema que hiciste. Ahora, Sí, eso que tú señora. hiciste ahora, para la próxima clase, lo vas a convertir en un resumen. Es decir, todo eso que tú me acabas de exponer aquí, ¿sí? Porque estás haciendo una exposición, lo vas a escribir, ¿sí? Obviamente, pues con una buena redacción, sin ir al texto, ¿sí? La idea es que no se devuelvan al texto, sino que utilicen su esquema. Entonces, vas a escribir eso, te va a quedar más corto y vas a utilizar algunas palabras del esquema. ¿Sí? Esa va a ser la tarea que vamos a dejar para dentro de 8 días. Gracias, Bueno, señora. Alejandro. Bueno, vamos a mirar el mapa mental. Ah, se me devuelve todo. Muy bien. De eso se trata el mapa mental, de manejar dibujos, figuras, ¿sí? Aquí tuviste un error de ortografía en forzar, para que por favor lo mires. Muy bien, Leandro, vamos a mirar otro compañero. ¿Natalia está? Sí, ya la vi. El esquema de Natalia también está muy bien, muy concreto. Aprender a manejar nuestras emociones. Lo divide en dos, técnica de manejo de emociones y tips para manejar tu inteligencia emocional. Ay. El mapa mental también está bien, pero en Natalia, pues la idea es utilizar más imágenes, ¿sí? Que hubieras de pronto utilizado más Profe, imágenes para los tips, dime. sí, es que ese no era el que ese se lo envié primero y lo eliminé.
Y le envié un Ah, segundo que lo había mejorado, pero bueno. no veo que no le llegó. No, debe estar entonces más abajito. Vamos a mirar. Es que mira que cuando me vuelvo, me saca de todo el... No, no está. No, sí, Entonces, eso veo, sí, pero qué raro, sí le cargué el otro, que el otro sí tenía más imágenes. ok, listo. Bueno, no te preocupes. Margarita. Bueno, Miremos el de Margarita. Margarita, ¿este es tu mapa mental o tu esquema? Ese lo usé como mapa mental. Ok, listo. Tiene mucho texto para mapa mental. Ay, ¿cómo así que 10 minutos? Por acá se pasa el tiempo demasiado rápido. ¿Este lo utilizaste como mapa mental? Sí, señora profe, la verdad soy sincera, estuve ocupada, mi computador se había dañado, apenas me lo entregaron ayer por la tarde Sí. y por eso lo hice así. Bueno, no te preocupes, listo. Lo importante es que comprendamos cómo funciona, ¿sí? Entonces, aquí hay como una mezcla de mapa mental con esquema, ¿sí? Pero entonces, recuerden, el mapa mental, tanto en el esquema como en el mapa mental, la idea no es utilizar tanto texto. Entonces, por ejemplo, en el color azul, desarrollaste mucho texto. La idea es tratar de reducirlo para que te sea más fácil recordarlo, ¿vale? Bueno, miremos otros. Este es tu esquema. Sí, señora. Ah, mira, se me sale. El esquema está bien, Margarita. Sí, está muy concreto. Esa es la idea del esquema. El mapa mental ya te dije entonces que tiene mucho texto. Y entonces miremos quién más. Álvaro. ¿Álvaro está? Lo veo. No está Álvaro. Listo. ¿Los otros compañeros tuvieron dificultad para subirlo, el esquema y el mapa mental? ¿Hay alguien que me lo haya enviado al correo? José Luis Galeano. Yo la verdad ahora sí no me pude conectar a la clase porque tenía problemas con el audio, no escuchaba nada Sí. y entonces no pude conectarme. Y la verdad pues en esta semana estuve bastante ocupado, entonces no pude hacer el esquema y el mapa. Ok, bueno, entonces vamos a hacer algo. Los que no lo han alcanzado a hacer, esta semana pues tienen tiempito de desatrasarse. Entonces deben hacer las dos lecciones, ¿no? Deben hacer su mapa mental, su esquema. Y que alguien está hablando aquí en el chat. Carol me dice que me lo envió al correo. Listo. Entonces ya voy a mirar a ver el correo. Yo lo miro, yo lo reviso, pero entonces, muchachos, la idea es que suban en esta lección el esquema y el mapa mental y en esta lección de hoy vamos a quedar con una tarea. La tarea es que con base en su esquema o su mapa mental, el que ustedes prefieran, van a hacer un resumen y lo van a cargar en la lección que les voy a dejar ahí el enlace de la tarea, ¿listo? Bueno, muchachos, damos por terminada entonces la clase del día de hoy. Se ponen entonces al día y hacen su lección 4 para que dentro de 8 días la revisemos y procedamos pues a seguir con la socialización, porque quiero también que cuando expliquen sus esquemas y sus mapas mentales, hagan de cuenta que están en una exposición.
pues porque es la manera también de ir desarrollando esa habilidad para hablar. Porque si hacemos una exposición de pronto de un tema muy largo, no vamos a alcanzar, y es un tema pues que también vamos a ir agotando en el transcurso de las clases, vamos a ir evaluando el tema de exposiciones, ¿listo? ¿Alguna duda, muchachos? Nos quedan 5 minuticos. No, profe, todo claro. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días. Recuerden estar pendientes entonces de sus lecciones, ¿listo? Que estén muy bien, muchachos. Chao, profe. Chao. Feliz fin de semana.